¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Buenos días, el señor Cerrón, el secretario general de Perú Libre, en una entrevista que dio al Canal N, señalaba que aun cuando el Congreso tiene la posibilidad de hacer reformas a la Constitución, él insistía con su partido en una reforma total de la actual Constitución a través de una asamblea constituyente. Y ante la pregunta de cómo es que lo pretendían hacer desde el Partido Perú Libre, frente a lo que parecen unos números no muy favorables para esta idea en el Congreso actual, el señor Cerrón se refirió al artículo 32 de la Constitución Política del Estado vigente. El capítulo tercero de los derechos políticos y de los deberes incluye varios artículos de, entre otros temas, deberes ciudadanos. Y efectivamente, el artículo 32 dice a la letra: pueden ser sometidas a referéndum, 1, la reforma total o parcial de la Constitución, y sigue con otros ítems que no son del caso mencionado. Los constitucionalistas, yo no soy un constitucionalista, pero pregunto a los expertos, señalan que la Constitución hay que leerla en un sentido integral y no artículo por artículo, o peor todavía, con artículos que se consideran como compartimentos estancos. Entonces, la lectura de este artículo 32 efectivamente habla del derecho consagrado a la ciudadanía para solicitar que se haga un cambio total o parcial a la actual Constitución. Pero allí no dice de qué manera, porque esa manera de cómo solicitar está en el artículo 206 de la Constitución, que ya en otro video he explicado. Ese artículo 206 se encuentra en el título 6, precisamente referido a reforma de la Constitución. El artículo 206 empieza de la siguiente manera. Tomen cuidado del texto. Artículo 206. Toda, subrayo toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, y siguen, digamos, otros aspectos. Entre esos aspectos que tienen iniciativa de reforma constitucional, el presidente de la República, ¿no?, con aprobación del Consejo de Ministros, los congresistas, ¿no?, y un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral. La población electoral a nivel nacional es de 25.287.954 ciudadanos, es decir, casi 25.300.000 ciudadanos. El 0.3% de ese número total de ciudadanos hábiles de votar es 759.000 ciudadanos. Es decir, la población podría solicitar un cambio de constitución, total o parcial, a través de, digamos, el artículo 32, ¿no?, recolectando firmas, ¿no?, para un total de 759.000 ciudadanos que tendrían que estar de acuerdo. Eso es el 0.3% de la población electoral. Entonces el señor Cerrón dice: yo voy a hacer este mecanismo, con el Partido Perú Libre, ya estoy recolectando firmas y voy a totalizar los 759.000. Y entonces de ahí deduce equivocadamente el señor Cerrón que ya puede hacer la constituyente según como ha planteado públicamente. Está en un error el señor Cerrón. Creo que tiene que asesorarse bien con los abogados constitucionalistas. Cualquiera de ellos le dirá que el artículo 32 que él menciona tiene que leerse junto con el 206. El artículo 32 da la posibilidad, una de las posibilidades de iniciativa de reforma constitucional la tiene la población, otra el presidente de la República, otra los congresistas. Si vamos al de la población que él quiere utilizar, el señor Cerrón quiere utilizar, entonces el artículo 32 de la Constitución se asocia con el artículo 206 que le da operatividad. El artículo 206 dice que tiene que juntarse el 0.3% de la población electoral.
que como digo es 759.000 ciudadanos. Muy bien, supongamos que puede lograr esas firmas y presenta el pedido. ¿Ante quién lo presenta? Obviamente lo presenta ante el Congreso de la República, porque el Congreso de la República es la entidad que puede hacer toda reforma, sea parcial o sea total. En todo caso, en ninguna posibilidad, ni del artículo 32, ni del artículo 206, está la alternativa de una asamblea constituyente. La única manera de que exista una asamblea constituyente es modificando el artículo 206 de la Constitución. Y ese artículo tiene que ser modificado en esta Constitución vigente a través de 2 votaciones del Congreso en 2 legislaturas sucesivas, con voto calificado, es decir, arriba de 87 votos, o una votación en el Congreso en una legislatura y un referéndum que convalida esa decisión del Congreso. Pero siempre por el Congreso, sea en una u otra modalidad. Y el Congreso de la República mayoritariamente tiene bancadas que no están de acuerdo con este cambio total de la Constitución, sino con cambios, si son necesarios, puntuales, parciales, sobre aspectos específicos que deben discutirse. El señor Cerrón entonces está mintiendo, porque está engañando a la población diciendo que con esas firmas ya van a poder convocar a la Asamblea Constituyente. No, con esas firmas, si las consigue, luego de la depuración correspondiente, tendría la iniciativa ese número de ciudadanos de pedirle al Congreso que inicie una reforma total o parcial de la Constitución. Pero repito, es el Congreso actual el que tendría que hacerlo. Así las cosas, parece ser la tan mencionada reforma constitucional a través de una asamblea constituyente, o más bien la tan mencionada nueva constitución a través de una asamblea constituyente, no tiene, por lo menos a la luz de la legislación vigente y de la constitución vigente, ninguna posibilidad de ser aprobada si es que el Congreso de la República, donde no tiene mayoría Perú Libre, pues no decide hacerlo, ¿no? Si el Congreso de la República decide que no, ese camino no es el que va, no hay posibilidad, aunque quiera el señor Cerrón decirlo en 30 entrevistas o en 100 declaraciones. Ellos han dicho, tanto el presidente Castillo como el Partido Perú Libre, que van a respetar la Constitución, y cualquier cambio constitucional se hará dentro de lo que rige la actual Constitución, que es lo que acabamos de explicar. Y también varias veces el presidente Castillo ha dicho que la Constitución vigente estará en tal condición vigente mientras el pueblo lo decida. Una manera de decir, si la asamblea constituyente, si la población decide una asamblea constituyente, pues cambiará la Constitución. No hay forma de una asamblea constituyente en el actual contexto constitucional y legal. La única manera de que esa figura de la asamblea constituyente pudiera ser una alternativa es cambiando el artículo 206 de la Constitución, no a través solamente de una toma de firmas. Y eso tiene sus caminos, que el propio artículo 206 señala, que allí Perú Libre no tiene mayoría. Y por lo tanto, ellos saben que no pueden hacer. Entonces, quizás lo más adecuado sería que cambien de opinión y más bien digan cuáles son los artículos puntuales que desean cambiar, qué títulos y qué artículos. Sustenten por qué. Y entonces, tal vez el debate sería mucho más interesante, porque nos enteraríamos cuáles son las verdaderas razones por las cuales durante la campaña electoral y aún ahora ya en el gobierno, el presidente Castillo y el Partido Perú Libre, a través de sus dirigentes, insisten en que la solución de los problemas del Perú es cambiar la actual Constitución. Cuando, como ya está más que demostrado, el cambio de la Constitución, primero, a mi juicio, y el de muchísimos peruanos, no sería necesario en su totalidad. Varios aspectos de la actual Constitución incluso ya han sido reformados, ¿no? Y funcionan bastante bien. Otros tal vez requieran alguna precisión o algún cambio. Bueno, se discute, se debate, se aprueba. Si cumple los requisitos, el actual Congreso tiene las posibilidades de hacerlo
bajo las modalidades ya mencionadas. Pero insistir, la Asamblea Constituyente, sabiendo que el marco constitucional y legal no lo permite, pues es ya un asunto de terquedad o de engaño, y la población debe ser informada de que estas cosas tienen que hacerse debidamente y no por capricho o por circunstancias de imposición que solo ocurren en las dictaduras. Y felizmente, en el Perú estamos en una democracia y la vamos a defender.